Mi nombre es Esteban Ruiz, soy estudiante de Comunicación Audiovisual y Multimedia de la Universidad de Antioquia. En este momento dirijo un colectivo artístico que se llama Non Colectivo, donde básicamente nos dedicamos a darle puertas a los artistas, ventanas a los artistas para que muestren sus trabajos. El nadaísmo, de alguna manera, sí es que nazca en los 60, pero su real fuerza fue en los 70. Incluso llegó a estar esta revista Nadaísmo 70, una organización, digamos, entre estos mismos nadaístas donde publicaban sus cosas. O sea, fue en el 70 realmente cuando este movimiento tuvo su furor y duró nada. O sea, cuestión de 2, 3 años ya ni se hablaban entre ellos. Pero bueno, el nadaísmo como tal sí viene siendo una corriente subversiva a los valores de esa misma época, a la cuestión religiosa, a los dogmas de una u otra manera que se mantenían en ese contexto. Pero no era una subversión desde la guerra, sino desde la paz o desde el arte, desde el crear cosas y manifestarse en contra de lo que está establecido, pero de una manera divertida o ni siquiera, tal vez simplemente creativa. Yo pensaría que no. Todos estos movimientos europeos tienen sus bases muy fundamentadas, mientras que acá, digamos, cualquier movimiento se ha permeado incluso de ellas, pero no está reconociendo su propia identidad. El nadaísmo no tiene una identidad como tal. El nadaísmo es una excusa para crear, bien sea el contexto que sea, la época que sea, solamente es una excusa. Puede que exista un manifiesto escrito por Gonzalo donde se reclamen ciertos valores, entre comillas, de los nadaístas, pero no. O sea, el existencialismo, incluso el filosófico, hablas más de un ser en el espacio, cuestionando su propio ser, o sea, como la materia cuestionando su propio ser, y eso tiene un montón de temas distintos a lo que llamaría el nadaísmo, que es más simplemente una contestación a ciertos paradigmas. Bueno, Gonzalo Arango, si no me acuerdo mal, creo que es paisa, pero se fundó, digamos, en su creatividad en Cali, en el nuevo boom de Cali con Mayolo, con Caicedo. En esta época Cali era como el epicentro cultural de Colombia, de ahí con seguridad sus ideas salieron con fuerza. Él llegó a Medellín y, y bueno, Gonzalo de todas maneras es un burguesito, o sea, no es que fuera rico ni millonario, nada, pero él sí tenía, digamos, su dinero. Y esa posibilidad, digamos, económica, le daba las puertas, de alguna manera, para organizarse con otras personas y hacer lo que querían, reírse de, sí, de lo establecido. El nadaísmo se podría pensar como una corriente, ya que versaba por las múltiples artes, ¿cierto? Estaba la pintura, estaba la música, pero digamos en la poesía es donde más fuerza tuvo por la cantidad de artistas autodenominados nadaístas que era precisamente escribiendo poesía. Ellos podían tener ciertos ejercicios, como lo hicieron los del Dada, ¿cierto? Lo que es el cadáver exquisito y demás, pero esto más allá, digamos, de una entretención momentánea, de su parche, digamos, en un café, en un bar, no es que se demostrara mucho, o sea, cada cual tenía su estilo, entre ellos mismos se criticaban sus propios estilos, hay unos que le hablaban al amor, hay otros que le hablaban simplemente a la Medellín actual, y, y bueno, hay otros que le hablaban a la nada, al absurdo también. En el manifiesto de Gonzalo Arango precisamente se habla de no dejar un ídolo en su puesto. En ese sentido, toda figura religiosa o política pues tenía que ser por lo menos cuestionada, sino tumbada, ¿cierto? Estos santos, estos falsos mercaderes de la fe, tenían que ser como cuestionados, sí. Pero digamos también hay una anécdota curiosa, que es que Gonzalo Arango precisamente en su furor nadaísta, sí, decía no hay Dios. Sin embargo, claro, él deja el nadaísmo y vuelve a ser creyente, termina sus años como un creyente,
muere en un accidente siendo creyente, además que llegó al cielo. Pero sí, digamos, desde la base del nadaísmo, desde la corriente, sí había que cuestionar a estas tradiciones de alguna manera. No podemos decir que no, eran ateos, no, se están cuestionando su contexto godo. Para mí no fue un movimiento como tal y sin embargo tuvo tuvo un impacto, como decía, le abrió la puerta a los artistas a ser más creativos, más contestatarios. En este momento hay, hay muchas personas, incluso nuestro colectivo, que nos aprovechamos de alguna manera de ese nombre de lo que fue el nadaísmo, para, para establecer una negación a lo que se imponga en nuestro contexto. Digamos, no podemos decir que somos posnadaístas, neonadaístas, porque eso sería como no sé, una redundancia en el absurdo, algo así. En ese sentido, ¿qué ha pasado? Ha habido, a través de eso, ha habido un camino que dice, no es necesario que se queden conformes con lo que existe en su momento. Hay nuevas expresiones, hay cosas distintas que se pueden aprovechar, todo en función del arte, de la creatividad y en primera instancia sobre la cultura. Hay que crear la cultura negando tradiciones. Eso siempre ha sido así, siempre será así. Esa es una tradición.